Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, aquí quiero presentar a ustedes en pantalla pues ahora un tema que a mí realmente me preocupa y quiero compartirlo con ustedes y quiero hacerlo lo más conciso posible y lo más claro para que ustedes capten el sentido de mi preocupación y de mis reclamos. Y se lo pongo a eso también a los testigos de Jehová fieles y fanáticos y a los detractores de la Watchtower para que vean que yo no miento y tengo razón de decir que este culto de la Watchtower está patas arriba en sus doctrinas y sus inconsistencias y contradicciones gravísimas. Miren, acá les presento a ustedes en pantalla la tarea del 1 de abril del 2007, página 22, párrafo 5, que es lo que ya siempre les he repetido, ¿no? Pero vamos a recordarlo un poquito. Dice: Jesús dijo: ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mateo 24, 45 al 47. Y dice específicamente en 1918, al llegar para inspeccionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? Halló a un resto de cristianos fieles ungidos, o sea, el resto del Israel espiritual que era fiel, dice, eran fieles a Jehová, y que por espíritu que desde el año de 1879 utilizaban esta misma revista y otras publicaciones públicas para dar el alimento espiritual al tiempo apropiado, y por consiguiente lo reconoció como su esclavo. O sea, ese esclavo era fiel al maestro, era fiel al Señor, y Jesús dijo: bien hecho esclavo, tu alimento en general es excelente y te nombres de todos mis bienes. Y a partir del siguiente año, en 1919, les confía la administración de sus bienes en la tierra, pero fueron aprobados en 1918 durante su inspección. Eso es lo que siempre les he repetido y ya lo tienen ustedes bien claro en su cabeza. Pero acá hay algo, una inconsistencia muy grave. Y quiero mostrarlo a ustedes acá. Está en Atalaya de 1987, del 15 de junio, página 14, párrafo 20. Y lo vemos acá. Quiero leerles esto bien claramente para que lo capten ustedes, ¿no? Dice: súbitamente Jehová, como el Señor verdadero, vino a su templo espiritual. ¿Cuándo? Dice: el patrón modelo se fijó en el cumplimiento que hubo en el primer siglo. En aquel tiempo Jesús vino y limpió al templo en 3 años y medio después de haber sido ungido como rey en el Jordán. Siguiendo ese mismo patrón, dice, puesto que Jesús fue entronizado como rey en el otoño de 1914, o sea, en septiembre de 1914, septiembre, 4 meses antes que acabe el año, parece razonable que 3 años y medio después hubiera de acompañar al Señor verdadero Jehová al templo espiritual. Entonces, quiere decir que si yo le sumo a septiembre de 1914, en que Jesús fue, según la ciudad Watchtower, entronizado como rey, en septiembre de 1914 le sumo 3 años y medio más, me lleva pues a febrero de 1918, porque está acabando el año de 1914 en el otoño y septiembre, faltan 4 meses para que acabe el año. Si le sumo 3 años y medio, me lleva el año 1918. Curiosamente, acá ocurre pues dos cosas. Uno, la selección de Jesús, su inspección a su esclavo y lo halla que estaba fiel, limpio, puro, casto y santo, y le encomienda sus bienes para que lo administre debido a su alta calidad de alimento espiritual que estaba suministrando a través de su literatura de la Watchtower. Entonces, pero curiosamente ocurre que, dice súbitamente, Jehová y su mensajero, que es Jesucristo, hace una inspección a su esclavo fiel discreto y ocurre algo muy curioso. Vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Vamos a leer esta partecita acá que dice, esta es la atalaya de 1987, seguimos con la misma atalaya y estamos pasando a la página ahora, a la página 15. Y dice así: cuando el Señor verdadero vino al templo espiritual acompañado por su mensajero del pacto, poco después de haberse establecido el reino en el cielo en 1914, ¿qué halló Jehová? Su pueblo necesitaba refinación y limpieza, su pueblo. ¿Se someterían a esto y aguantarían cualquier limpieza necesaria de su organización, actividad, doctrina y conducta? Entonces, algo ocurrió con este resto de Israel espiritual, que era el pueblo, porque era la única esperanza que había, era la celestial en esa época, eran ungidos, era el resto ungido. Y parece que conjuntamente Jesús y Jehová hicieron un periodo de refinación y limpieza que eran 3 años y medio después de 1914, con el paralelo de su bautismo en el Jordán, en la cual hizo la limpieza de su templo después de su bautismo. Y ocurre que algo estuvieron haciendo estos señores que
no estuvo bien, y vemos qué cosa fue. Y cuando nosotros revisamos acá más abajo, dice qué fue lo que pasó. Dice sí, vemos acá en el párrafo 3, un tiempo de pruebas ardientes. Dice, cuando Jehová acompañó a su mensajero del pacto al templo espiritual, halló que el resto necesitaba refinación y limpieza. Por ejemplo, ahí está, esta parte es gravísima, ¿eh? La atalaya había estimulado a sus lectores a partir del 30 de mayo de 1918, que es la fecha de la inspección de Jesús, no se olviden, como día de oración por la victoria de las potencias democráticas, como habían solicitado el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Wilson. Esto equivalía a una violación de la neutralidad cristiana por parte de la Watchtower. Y acá lo está reconociendo en esta atalaya de 1987, del 15 de junio, página 15, párrafo 3. ¿Qué había estado sucediendo? ¿Por qué Jehová y Jesús hicieron una limpieza y refinación a este esclavo que estaba dando un alimento falso, que violaba la neutralidad cristiana, el estar pidiendo a sus lectores de la atalaya que a partir del 30 de mayo de 1918 se pusieron todos a orar para que se venciera al enemigo, que Estados Unidos ganara la guerra, que las potencias democráticas, los aliados, ganaran la guerra sobre Alemania? Y esto fue lo que los hizo impuros al resto del Israel espiritual en 1918, que estaban publicando justamente en la época después de terminar la guerra, para que ganara la guerra definitivamente Estados Unidos en 1918, y de esto lo daban como alimento espiritual puro y limpio, que equivalía a una violación de la neutralidad que ellos debían de mantener como cristianos, no inmiscuirse en la guerra, y acá se están inmiscuyendo, haciendo coro con el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Wilson, que era el presidente en esa época de Estados Unidos. Pero acá dice algo más, llegamos más adelante, y dice acá lo siguiente, dice, el párrafo 6 dice que en el martes 25, ya hablando del año siguiente de 1919, el año siguiente, dice que el martes 25 de 1919, el juez Roder fue liberado junto con sus 7 compañeros de su grupo de estudiantes internacionales de la Biblia, y que fueron liberados sin levantarles cargos y bajo fianza, y habían sido liberados de su cautiverio, y este fue un periodo de prueba para ellos, y ahora estaban limpiados, dice. El espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos. No sé, antes no lo tenían, el espíritu de vida, y se pusieron de pie listos para acción. Entonces dice el 7, ¿qué harían ahora? Como comunidad cristiana rehabilitada, el resto se escudriñó a sí mismo. O sea, el resto ungido, el resto de Israel espiritual, se hizo una autoanálisis, y dice que todos oraron a Jehová y le pidieron perdón por cualesquiera pecados de transigencia que habían cometido hasta 1919, en que salieron de la organización de Satanás, porque estaban inmersas en ella al estar inmiscuidos con la guerra y de haber apoyado en oración a que Estados Unidos y sus aliados ganaran la guerra sobre sus enemigos, cosa que no debieron hacer, y menos publicarlo como alimento espiritual. Entonces estuvieron sucios, dice, en 1918. Porque dice que y de ahí en adelante marcharon adelante como pueblo que había sido limpiado recién, limpiado. El resto ungido como pueblo estaba sucio ante la vista de Jehová en 1918, por haber dando alimentos falsos de que se comprendían su violación de la neutralidad que ellos debían mantener frente a la guerra, apoyando a Estados Unidos y sus aliados para que ganaran la guerra sobre sus enemigos. Entonces mi pregunta es la siguiente. Agregamos otra pregunta más para los testigos de Jehová, la Watchtower. Hay que preguntar esto a los testigos de Jehová, a todos mis detractores. ¿Cómo pudo Jesús aprobar a la Watchtower en 1918 como religión verdadera, y que su esclavo estaba limpio y puro cuando estaban sucios, que no estaban fieles, como acabamos de leer? Es una mentira. ¿Cómo los pudo aprobar en 1918 si estaban enseñando en su rita de atalaya como elemento espiritual que debían orar para que Estados Unidos ganara la guerra el 30 de mayo de 1918? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo pudo aprobarlo como la religión verdadera cuando el esclavo estaba en suciedad, inmersos en Babilonia la Grande? Quiero que ustedes piensen en esto, esta incongruencia grave, gravísima. Espero que me la respondan. Muchas gracias, amigos.